compañeros pasantes, enfermeras y demás personal adscrito que el día de hoy nos honra con su presencia, tanto presencial como virtualmente. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. La carga de enfermedad que representa es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes ocurren prematuramente en mujeres menores de 70 años. El pronóstico después de un diagnóstico de cáncer de mama ha mejorado dramáticamente en los países de altos ingresos, los cuales han tenido una disminución del 40% en mortalidad por cáncer de mama entre 1980 y 2020, tras la introducción de programas de detección temprana y protocolos de tratamiento estandarizados. La detección precoz y el acceso a tratamiento efectivo siguen siendo un reto para países con recursos limitados, a pesar de que existen intervenciones probadas y rentables. Es por eso que dentro de este margen de promoción a la salud, recibimos a la maestra Úrsula Ángeles Córdoba, quien impartirá el taller de autoexploración mamaria. Recibámosla con un cálido aplauso. ¿Con los dos? Ok. Tengo este. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Pues bueno, ya me presentaron. Estoy adscrita aquí en la UNEM de DICAM. ¿La identifican todos? El edificio está aquí a un lado del Hospital de la Mujer. Esta es una unidad que se llama Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama. Eso es lo que significa UNEM de DICAM. La UNEM de DICAM, que está aquí en el estado, es la única que existe aquí. Hay 19 en el país en total y se generaron o se crearon como una estrategia pionera para la detección oportuna de cáncer de mama, optimizando los tiempos de atención o acortando los tiempos de atención para poder tener más rápidamente un diagnóstico y que esta paciente pueda llegar a su tratamiento de manera oportuna. En las UNEMs de DICAM no se brinda tratamiento, solamente es detección y diagnóstico, ¿sí? Pero si, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene alguna derechohabiencia, puede ser en el Seguro Social, en el ISSSTE, en SEDENA, donde sea, o en la misma Secretaría de Salud, pues sí acortamos mucho los tiempos el hacer nosotros el diagnóstico, porque si ustedes han pasado por algunas instituciones, pues saben que los tiempos pueden ser largos, el diferimiento para la atención de ciertos servicios puede ser largo. Entonces, el acortar los tiempos en la UNEM, pues es muy útil para cualquier paciente que se le hace diagnóstico ahí. Pues bueno, como les comentaban, el cáncer de mama es un crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio, los conductos o los lobulillos mamarios. ¿Esto qué quiere decir? Que en su mayoría el cáncer de mama se desarrolla o en los lobulillos, que es donde se produce la leche, o en los conductos, que es donde se transporta la leche dentro del tejido mamario. Este padecimiento desde el 2006 se considera como la primer causa de muerte por cáncer en la mujer. Anteriormente era el cáncer cervicuterino, actualmente desde el 2006 es el cáncer de mama. Y obviamente que la detección oportuna pues va a marcar la diferencia entre el pronóstico de sobrevida, la calidad de vida y el impacto socioeconómico que pueda tener para esta paciente, ¿verdad? Dentro de su ámbito familiar o laboral. No sé, entiendo que la mayoría de las personas que están ahorita aquí en el auditorio son pasantes de Servicio Social de Enfermería. Dentro de la academia que tuvieron o la formación que tuvieron, ¿llegaron a ver el tema de cáncer de mama? ¿Sí? Porque lo que vamos a ver ahorita es solo muy poquito. Nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con autoexploración mamaria y exploración clínica mamaria, porque finalmente ustedes forman parte del personal de salud y a las unidades a las que vayan, ustedes les va a tocar revisar pacientes, hacer esa exploración clínica mamaria, ¿sí? Que la paciente idealmente se tiene que hacer una vez al año. Entonces, ustedes serán los responsables de realizar esa exploración clínica mamaria. Y tenemos que empezar preguntándoles a todos y a cada uno de ustedes quiénes se realizan su autoexploración mamaria de las personas que están aquí. Sí, me levantan la mano para darme una idea. ¿Cuándo la debemos hacer? ¿Cuál es el mejor momento para hacerla? De 7 a 10 días posterior al periodo. Hay varones, los varones también tienen que revisarse una vez al mes. Ajá, porque igualmente tienen tejido mamario en mucho menor cantidad, pero también tienen tejido mamario, ¿no?
Y ahorita podemos hablar un poquito de lo que puede favorecer el que ellos puedan tener un cáncer de mama, pero no están exentos. Y bueno, existe un programa a nivel nacional que maneja todo lo que tiene que ver el cáncer de mama y se establecen 3 conductas necesarias para poder hacer una detección oportuna en el caso de que hubiese un cáncer en alguna mujer. Son 3 conductas necesarias, una de la otra va de la mano, no podemos decir solamente con esta es suficiente, las 3 tienen que ser independientemente de la edad de la mujer. Bueno, estamos hablando que a partir de los 20 años, en donde el desarrollo del tejido mamario podría haber terminado, ¿verdad? En algunas mujeres que inician, que tienen bebés antes de esa edad, podría ser que antes, pero idealmente es a partir de los 20 años. Y tenemos que iniciar con la autoexploración mamaria, la exploración clínica mamaria y la toma de mastografía, como 3 elementos indispensables para la detección oportuna. Aquí nos mencionan que en la autoexploración mamaria se tiene que realizar a partir de los 20 años de edad. Nosotros, así lo marca la norma 041, pero nosotros sí les damos alguna recomendación, sobre todo a las mamás, que inicien el generar el autocuidado en sus niñas de manera más temprana. ¿Por qué razón? Porque derivado de los estilos de vida actuales, nosotros en la unidad hemos tenido pacientes de 8, de 6, de 9, de 10, de 12 años con fibroadenomas mamarios. Esto puede estar derivado por los estilos de vida, que se vea de manera tan temprana este tipo de lesiones que son benignas, pero en niñas muy pequeñas que ni siquiera tienen un desarrollo mamario. Es decir, llegan a ser las lesiones tan grandes que ese tejido o esa mama se tiene que extirpar en su totalidad y esa niña ya no va a tener un desarrollo normal de ese tejido mamario de esa mama. Entonces el impacto que puede tener realmente es muy importante. Y a veces son lesiones tan grandes que no entendemos cómo ni la niña alertó ni la mamá se dio cuenta. Entonces, por eso indicamos que esta generación del autocuidado, de la revisión, de las conductas que vayan haciéndose hábitos, sean a una edad más temprana. Porque si les hablamos de estadísticas o de prevalencia, pues sí, el cáncer de mama es mucho más frecuente entre el rango de edad de 40 a 69 años, que es el rango en el que se establece por norma la realización de la mastografía. Pero nosotros, pero te lo dice la estadística, que los cánceres de mama se han detectado a partir de los 20 años de edad. Entonces, si hablamos de eso, pues estaríamos pensando que iniciar una autoexploración mamaria para tener un autoconocimiento del cuerpo, pues es un poco tarde. Hay que empezarlo antes, aun cuando la norma me mencione que a partir de los 20 años. Y la exploración clínica mamaria, que es cualquiera que realiza un personal de salud en alguna unidad de salud a una persona. Es decir, la mujer a partir de los 25 años de edad tiene que acercarse a un servicio médico, no solamente para hacerse su Papá Nicolau, sino también para hacerse su exploración clínica mamaria, y ustedes, por ser personal de salud en algunas unidades a las que ellas lleguen, les va a tocar a ustedes realizarlas. Entonces es muy importante saber hacerlas, qué es lo que voy a buscar, qué es lo que debe ser como un dato que debe generar sospecha y a dónde debo canalizar a esa paciente en el caso de que encuentre algo que me parezca sospechoso. Y la mastografía, que obviamente consideramos que la mastografía es un estudio radiológico de la mama, es decir, es un estudio de rayos X sobre el tejido mamario, en donde se van a buscar lesiones que puedan ser muy pequeñas, tan pequeñas que sean menores de 1 centímetro, que la paciente no pueda identificarse al momento de su autoexploración o que el mismo personal clínico no lo identifique en una exploración clínica mamaria. ¿Por qué? Porque son lesiones, es decir, que para que haya una manifestación clínica y la presencia de un tumor, antes vamos a encontrar otro tipo de lesiones como son las calcificaciones, que solamente vamos a ver a través de una mastografía, no se pueden palpar, no se pueden ver a través de un ultrasonido, solamente a través de la mastografía. Actualmente hay otros estudios más complejos, pero que no tenemos en los servicios que nosotros brindamos en la Secretaría de Salud. Entonces la mastografía sigue siendo como el estudio ideal para poder hacer un diagnóstico adecuado y oportuno en una paciente mayor de 40 años. La mastografía sí se puede hacer en una mujer menor de 40, pero siempre con la mujer menor de 40 o el varón
con algún dato de sospecha derivado de una exploración clínica mamaria o de una autoexploración, e iniciamos con el ultrasonido, ¿sí? Y con la mujer mayor, y después del ultrasonido, en el caso de que sea necesario, se puede complementar con una masto, y con la mujer mayor de 40 iniciamos con mastografía, y si es necesario se complementa con un ultrasonido, porque son estudios diferentes. La mastografía son rayos X, el ultrasonido son imágenes por sonido. Van a identificar diferentes tipos de lesiones, pero a través de la mastografía, en el caso de la presencia de algún tipo de lesión tumoral o que clínicamente se manifieste ya, se pueden ver a través de la mastografía. ¿Qué es muy común en la mujer joven o por qué no se indica en la mujer joven la mastografía? Porque la densidad del tejido mamario derivado del estímulo hormonal, de las hormonas que producen los ovarios, hacen que el tejido mamario sea más denso, haya más tejido mamario, y por eso la mastografía en una mujer menor de 40 no es el estudio ideal, porque no va a permitir que se vea a través de ese tejido mamario si hubiese lesiones o no. Nos pasa muy frecuente en la mujer mayor de 40, pero que está en los 40 entre los 40 y 50, que puede haber una densidad mamaria importante, y por eso se complementa con un ultrasonido mamario. Y pues bueno, hablando un poquito de la introducción que hizo el compañero, epidemiológicamente, ¿por qué ustedes creen que, o ya lo comentamos hace ratito, se establecen en la norma ciertos criterios para el inicio de ciertas actividades? Bueno, pues son derivados de la epidemiología y de lo que se ha encontrado, ¿no? Y de entre de esos, la norma mexicana establece que a partir de los 40 años la mujer debe realizarse una mastografía hasta los 69 años, porque es el rango de edad en el que mayor frecuencia existe de cánceres de mama. Y entonces, bueno, aquí me dice más o menos que 23.790 nuevos casos en mujeres mayores de 20 años por cada 100.000 habitantes. Nosotros en la unidad, la mujer más joven que hemos detectado fue de 24 años, la más joven. Y la más anciana fue de 92 años. Entonces, en realidad, yo con esto quiero comentarles que el cáncer de mama puede aparecer en cualquier etapa de la vida, principalmente de la mujer. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que nos predisponen a las mujeres en comparación con el mayor de tener más probabilidades de desarrollar un cáncer de mama en la vida. Una estadística que se menciona mucho es que por cada 8 mujeres, por cada grupo de 8 mujeres, al menos una en alguna etapa de la vida va a desarrollar un cáncer de mama, es decir, una de cada 8, de acuerdo a lo que se está observando en la presencia de cáncer de mama. ¿Esto qué quiere decir? Si ahorita somos 60, pues saquen la cuenta, ¿cuántas mujeres de aquí van a desarrollar un cáncer de mama en alguna etapa de la vida? Y esa es una realidad, lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Desgraciadamente, aquí les puse una cifra que me pareció bien importante. Dice que en el 2022, de acuerdo al INEGI, existen 20.600.000 mujeres dentro de este rango de edad, de 40 a 69, que es el rango de la mastografía. Y de ellas, en el 2022, solamente 4.200.000 mujeres se hicieron mastografía. O sea, ¿se imaginan? Es decir, dejamos de tamizar más o menos 16 millones de mujeres que tendríamos que haberles hecho la mastografía. El compañero que hizo la introducción dijo algo muy importante. En los países de tercer mundo, en los países desarrollados, existe igual o más frecuencia de cáncer de mama. El único o la única diferencia es que ellos tienen mejor cobertura de tamizaje para la detección, tienen mejor detección de cáncer de mama. Ellos alcanzan a identificar a esas pacientes a tiempo y les brindan el tratamiento. Aquí, desgraciadamente en el país, el tamizaje es muy pobre, la detección es pobre, y por eso las mujeres se mueren de cáncer de mama. Uno de los objetivos de las UNEMs de DICAM son esas, que nuestras intervenciones influyan en esa mortalidad, es decir, ayuden a disminuir la mortalidad por cáncer de mama a través de la detección oportuna. Si nosotros vamos a hablar de cáncer de mama, no podemos hablar de prevención. Quien les hable de prevención en cáncer de mama está mintiendo. No hay prevención para el cáncer de mama. Podemos disminuir factores de riesgo.
para disminuir nuestra posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Pero el cáncer de mama, en realidad, como cualquier tipo de cáncer, es difícil que podamos decir que no nos va a dar nunca. Hay ciertas cosas o acciones que podemos hacer para disminuir esa posibilidad, ¿no? Pero al final podríamos hacer todo eso y podríamos tener un cáncer de mama, es decir, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y bueno, pues el estar aquí con ustedes para nosotros es una oportunidad para poderles hacer saber que existe una unidad aquí en el Estado que brinda esa atención y que no tiene ningún costo, es completamente gratuita, que atendemos a cualquier mujer independientemente de su derecho a audiencia médica y que para eso estamos, es decir, para hacer diagnósticos. No brindamos tratamiento, insisto, pero finalmente si hacemos un diagnóstico temprano, a esa paciente le va a ir bien, ¿no? Lo contrario que si tenemos pacientes que llegan con lesiones, pues en realidad en estadios muy avanzados, ya hay poco que ofrecer. Y pues bueno, más o menos algo bien sencillito que les puse aquí para que identifiquen a la mama, ¿verdad? Cómo se integra la mama, es lo que yo les comentaba, los cánceres más frecuentes, pues se aparecen el cáncer lobulillar, que se desarrolla en los lobulillos, que son los que producen la leche, pero el que es mucho más frecuente es el que conduce la leche, los conductos, el carcinoma ductal infiltrante. Bueno, ahorita vamos a hablar de tipos de cánceres, pero esos son los más frecuentes. Y el resto es tejido conectivo que está conformado por grasa y tejido fibroso que sostienen todo el tejido ovario que está compuesto por los conductos y los lobulillos. Entonces, cuando hablamos de cáncer, pues, y donde nosotros, para lo que se diseñó la UNEM Dedicam, para que hagamos tamizaje a través de la mastografía, lo que queremos es que lleguen mujeres que estén aparentemente sanas, es decir, que no tengan ninguna molestia en sus mamas y que se acerquen al servicio por el solo hecho que saben que tienen que realizarse una mastografía con el objetivo de tener una detección oportuna en el caso de que hubiese un cáncer de mama. Y a eso se le conoce como carcinoma in situ, es decir, el carcinoma está concentrado donde se forma en el lobulillo o en el conducto, es decir, no ha salido de esa parte de la membrana basal que rodea nuestros tejidos, y cuando éste invade o rebasa la membrana basal y nos pone en contacto con otro tipo de tejido, pues ya se considera un carcinoma infiltrante. Claro que también es importante el tamaño del tumor. El tamaño del tumor es importante, no es lo mismo una lesión que mide menos de 1 centímetro, que yo les estoy diciendo que son las que tenemos la oportunidad de detectar a través de la mastografía, a una lesión que rebasa el centímetro, que rebasa los 2 centímetros, pues bueno, pues allá hay más probabilidades de que ese tumor ya haya invadido otros tejidos. Y obviamente también es importante la naturaleza del tumor, es decir, hay unos tumores que independientemente del tamaño del tumor son más agresivos que otros, y esas conductas hay otros estudios que se pueden realizar dentro del tejido tumoral para identificar qué tipo de lesión es, qué tan agresiva puede ser y qué tratamiento es el que se le debe de adecuar a esa paciente para que podamos apoyarla en la cuestión de la sobrevida, sobre todo. Bueno, en el caso de nosotros, yo les comentaba, las UNEMs estamos diseñadas para eso, o que las pacientes se hagan una mastografía. El objetivo es identificar esas lesiones que están in situ, que no se han salido del conducto. Es decir, que podemos hacer todavía mucho por esa paciente y muy probablemente esa paciente pues se va a curar. Esa es la realidad. Esa paciente es una paciente que se puede curar. Pero si hablamos de una paciente que el tejido tumoral se sale del estroma mamario, pues en realidad sí, hay estadios tempranos como el 1 o el 2 en donde hay mucho que ofrecerle a la paciente todavía, pero no es lo mejor ya, ¿sí? Se sigue considerando incluso detección oportuna en los estadios in situ 1 y 2, pero lo ideal es agarrar a las pacientes en un estadio no invasor, porque a esa paciente le va a ir mucho mejor. Y eso solo lo podemos lograr si la paciente va religiosamente a su mastografía de forma anual, ¿sí? O hay algunas pacientes que por algún tipo de lesión que se está vigilando se tiene que hacer de manera más temprana y podría ser cada 6 meses sobre la mama donde está la lesión que se vigila. Pero eso se identifica o de acuerdo al criterio del radiólogo que valora la mastografía. Y como yo les decía,
hablar de prevención en cáncer de mama, pues en realidad no existe. Pero bueno, nuestras normas lo establecen así: prevención primaria, qué acciones nosotros podemos hacer para disminuir ese riesgo, ¿no? Y qué acciones pueden incrementar mi riesgo. Es decir, hay acciones que podemos hacer y hay acciones contrarias que si no las hacemos, pues pueden incrementar mi riesgo. Acuérdense que el cáncer, como cualquier otro tipo de cáncer, no se detona en general por una sola causa, se detona por una suma de causas o de factores. Esa es la realidad. Cuando una paciente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Que me digan por qué me pasó. Bueno, pues vamos a hacer una historia, ¿verdad?, clínica, y vamos a identificar todos aquellos factores que fuiste sumando para que en alguna etapa de tu vida lo desarrollaras, ¿sí? El más importante, el factor de riesgo más importante, pues sí, pues es ser mujer, es el sexo, es algo que es inherente a mí, que yo no puedo cambiar. Se nos determina desde el nacimiento. Y el ser mujer es el factor de riesgo más importante, ¿sí? Y la edad, a mayor edad, mayor riesgo. Cuando una mujer envejece, tiene más probabilidades de desarrollar un cáncer, cualquiera de estos, en alguna etapa de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Son cosas que también son inherentes a nosotros, no las podemos cambiar, el envejecimiento es algo que está determinado. Pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué determinan que la mastografía hasta los 69 años de edad? Yo les hablaba de que estadísticamente tiene que ver con la prevalencia, pero en la unidad hacemos las mastografías a las mujeres aun cuando tengan más de 69 años, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Porque conforme la mujer envejece, tiene esa posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Nosotros creemos que lo mejor es seguir tamizando a esa mujer a través de la mastografía, ¿sí? Ya en sus valoraciones ya se le podrá determinar si se sigue haciendo cada año o lo hacemos cada 2 años, depende mucho de los hallazgos que se vayan encontrando, pero definitivamente una mujer se debe realizar la mastografía aun cuando rebase los 69 años de edad. Y pues que hay una historia familiar de cáncer de mama. ¿Es de esto qué quiere decir? Puede haber cuestiones genéticas, pero el factor genético es a la alteración de ciertos cromosomas o ciertas mutaciones en los cromosomas con las que ya nacimos. Pero hablar de cáncer de mama por una causa genética, pues es hablar de un 2 o 3% de los cánceres de mama. Es poco el cáncer de mama por una mutación genética. Hay también familias que tienen mamá o hermanas, hijas dentro del círculo familiar que desarrollan cáncer de mama. A eso se refiere con una historia personal o familiar de cáncer de mama, es decir, que yo haya tenido algún otro tipo de cáncer o que en mi familia ya tenga yo 2 hermanas con cáncer de mama y que a lo mejor se han hecho los estudios genéticos y no tienen la mutación, pero algo está determinando, algo que no sabemos, que en la familia se desarrolle cáncer de mama. Entonces esa persona no puede darse el lujo de decir, pues no voy a que me vigilen 2, 3 años. Es muy importante que esa paciente esté en una vigilancia muy cercana, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son aquellos familiares que pueden ser un factor que incremente mi riesgo? Bueno, pues que mi mamá haya tenido cáncer de mama, que alguna de mis hermanas haya tenido cáncer de mama o que alguna de mis hijas haya tenido cáncer de mama. Esos son los familiares en línea directa que son los que pueden tener un impacto en ese incremento de riesgo. El resto de los familiares en realidad no, aunque hay familias que dicen, no, pues la mamá de mi mamá y ya una de mis hermanas, bueno, pues ahí podemos hablar de una historia familiar de cáncer. El que la mujer decida no tener hijos también es un factor de riesgo. Que inicie su vida reproductiva de manera tardía después de los 30 años de edad también es un factor de riesgo. Que la mujer pues o no tuvo hijos o los tuvo y decidió no amamantar también se considera un factor de riesgo. El uso de terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años, es decir, una mujer que entra a la menopausia y que por la sintomatología que presenta tiene muchos síntomas con los cuales le es difícil lidiar y deciden con su ginecólogo darle apoyo de reemplazo hormonal. Se sugiere que no sea mayor de 5 años porque puede incrementar ya el riesgo a que ella desarrolle un cáncer de mama más adelante. Obviamente la obesidad, el sobrepeso y la obesidad, de las 1080 pacientes que hemos diagnosticado a lo largo de 10 años en la unidad, yo les podría decir que el 98% de las pacientes tienen este factor. O tienen sobrepeso o tienen obesidad. Es así como bien determinante. El sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol, pues que estamos hablando de más de 15 gramos de alcohol diarios.
que tenga una vida menstrual de más de 40 años, como que lo normal de la ventana estrogénica en la vida de una mujer es que inicie más o menos a partir de los 12 años su menarca y concluya a los 52 años su menopausia. ¿Esto qué quiere decir? Es una ventana de 40 años, esto se considera normal. Cuando la niña inicia la menstruación de manera muy temprana, como está pasando en los momentos que son 8 o 9 años, o dejan de menstruar después de los 52 años, bueno, pues esos años de exposición a los estrógenos van a incrementar su riesgo para que pueda desarrollar un cáncer de mama más adelante. Y obviamente una dieta, que ahorita lo vamos a ver más ampliamente, rica en alimentos ultraprocesados, pues va a incrementar mi riesgo. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿A alguien le dio alguna duda lo que comenté? Ajá. No es mito. Insisto, puede haber una mujer que tuvo 10 hijos y los amamantó a todos y desarrolla un cáncer de mama. Es una realidad. Y puede haber una mujer que no tiene hijos, nunca, por consecuencia nunca amamantó y nunca desarrolló un cáncer de mama. No sé si me da a entender. Son suma de factores. Pero sí, se ha demostrado que una mujer que amamanta por más de un año a un hijo o varios hijos que se suman, tiene algo de protección para no desarrollar cáncer de mama. Es decir, si la mujer amamanta, se protege. Si la mujer no amamanta, obviamente es un factor de riesgo en consecuencia. Si la mujer, ¿por qué creen ustedes? Si yo estoy hablando de la exposición a los estrógenos, están como muy dispersos y algo les genera risa y no entiendo qué. Y a mí eso, pues, si a mí me invitan es porque yo quiero que ustedes se lleven esta información, porque es algo serio. ¿Sí? Digo, todos ustedes tienen más de 20 años, ¿no? Pues compórtense como lo que son, adultos. Porque a mí me molesta que me inviten a una plática y la gente se esté riendo. Efectivamente, la exposición a los estrógenos, cuando una mujer decide tener hijos tarde o decide no tener hijos, ella va a tener una exposición a los estrógenos de forma permanente. Es decir, el estímulo estrogénico constante. ¿Sí? Cuando la mujer decide tener hijos, esos 9 meses va a entrar la progesterona en acción, ¿sí? Y va a descansar la mujer de esa exposición a los estrógenos un poco. ¿Sí? Entonces, y si amamanta también no está menstruando, disminuye su exposición a los estrógenos. Entonces, esos descansos que la mujer tiene se van reduciendo a esos 40 años de exposición normal, ¿no? Disminuye esa posibilidad por la disminución de la exposición a los estrógenos. Eso es muy importante. Por eso es que la mujer que tiene hijos y que amamanta puede disminuir su riesgo porque disminuye su exposición a los estrógenos. Esa es la razón, ¿no? No es un mito, es una realidad. Pero, insisto, al final nosotros tenemos como mujeres que trabajar en todas aquellas cosas que puedan disminuir mi riesgo. Es muy válido que una mujer decida no tener hijos y eso no va a determinar que esa es la causa por lo que desarrolla un cáncer. Pero si esa mujer que decide no tener hijos, ella mantiene un estilo de vida saludable y hace ciertas cosas que puedan disminuir su riesgo, es muy probable que nunca vaya a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, es como todo. Al final el estilo de vida tiene un impacto muy importante. Esta parte en donde hay acciones dentro de la vida reproductiva que nosotros podemos hacer. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser? Bueno, pues a lo mejor si yo llegué en una etapa de menopausia, puedo lidiar con aquellos síntomas que la menopausia me genera. A lo mejor no son tan molestos o tan graves y con eso evito que yo tenga que recibir hormonas de reemplazo, ¿no? Y entonces ahí ya quité un factor de riesgo, ¿no? Si intento mantenerme dentro de un peso saludable, pues ya disminuye ese factor de riesgo. Si intento dejar de comer alimentos ultraprocesados, de eso yo creo que ya han visto bastante, ¿no? Toda esa alimentación con alimentos ultraprocesados y grasas trans, pues obviamente van a incrementar mi riesgo para desarrollar
enfermedades crónico-degenerativas, pues entre esas está el cáncer. Entonces, en esa parte, si yo trabajo esa parte, también va a disminuir mi riesgo. Y entonces ahí puedo llevar más o menos un balance entre lo que yo decido hacer, ¿verdad? Y cómo conducir mi vida para que me ayude a disminuir ese riesgo. Y si en algún momento dado, pues pasara, pues bueno, el hacer una detección oportuna, pues va a servir, ¿verdad? Pues ahí lo que impactaría sería pues que no tenés hijos, que no vas a tener hijos y no vas a amamantar, básicamente nada más. ¿Nunca qué, perdón? En realidad no, no tiene nada que ver eso, no. Digo, yo nada más de ahí sacaría pues que al no tener vida sexual pues nunca se embarazó y en consecuencia nunca amamantó, pero no tiene ningún impacto en lo que es cáncer de mama. En cáncer subuterino pues sí, pero en mama en realidad no. El inicio no. Lo mismo pasa en las mujeres que deciden tener hijos antes de los 30 años, pues ayuda porque hay un descanso estrogénico de manera temprana y eso ya va a disminuir el riesgo. Esa es la razón también. Y por eso tal vez es más frecuente el cáncer de mama, porque la mujer decide en la actualidad tener hijos ya más tarde, establece ciertas prioridades y entonces decide iniciar su vida reproductiva más tarde y eso puede exponerla a un riesgo. Pero finalmente, como yo les digo, son decisiones de vida de cada quien. Simplemente que ustedes las conozcan y vayan manteniendo un equilibrio, ¿verdad? Entre lo que sí es factible para ustedes, ¿verdad? Y yo creo que los estilos de vida, pues es lo más sencillo que podemos tener a la mano, ¿verdad? Y hacer cambios en esa parte. Y obviamente la lactancia materna, como les comentaba, es decir, la mujer con que puede tener 3 hijos, pero solamente los amamantó a cada uno 4 meses, bueno, pues ella ya juntó un año de lactancia entre sus 3 hijos y ya es válido, ya le sirve esa lactancia materna. Pues es la suma de los meses que lactó en todos los hijos. Debe ser mayor de un año para que haya un factor de protección. Y bueno, en cuanto vamos a tener nos trajimos 2 maniquís para que nos vayamos rapidito, porque no sé cuánto tiempo tenemos aquí, pero nosotros también sí tenemos allá trabajito. Traemos 2 maniquís, vamos a hacer un taller. ¿Por qué les digo que se pongan serios? Porque esto es algo serio, porque van a pasar a revisar un maniquí, porque ustedes son los que van a revisar a las pacientes. Y lo que menos queremos es que una paciente se sienta que se burlan de ella por su anatomía. Entonces, por eso les pido que se pongan serios. ¿Sí? Si ustedes decidieron estudiar enfermería, es porque hay la vocación y el respeto hacia nuestro paciente. Entonces, empecémonos respetando nosotros y conociéndonos para que yo eso pueda replicarlo en una paciente. Vamos a ver un taller y vamos a ver los signos que yo voy a buscar en esa exploración. Autoexploración, exploración clínica. Dice, la autoexploración o exploración clínica se realiza en 2 tiempos, en la inspección y en la palpación, es decir, la parte que observo y la parte que palpo o dinámica, ¿sí? Y le vamos a recomendar a la mujer, o si ustedes tienen a una paciente frente a ustedes, bueno, si es la mujer en la autoexploración, que se ponga frente al espejo, es la única manera de poder hacerlo. Y cuando ustedes vayan a revisar a una paciente, pues ustedes frente a ella con el torso desnudo. Y vamos a hacer lo que es la inspección estática. Le vamos a pedir a la paciente que se baje sus brazos, que se ponga recta y vamos a observar, o la paciente va a observar frente al espejo, cuál es el tamaño de sus senos, si alguno gira hacia un lado, algún pezón, tiene la misma dirección, la coloración del tejido mamario. Aunque no la tocamos, podemos ver la textura del tejido mamario, que se vea parejito. Pues eso es lo que nosotros vamos a observar, ¿no? Algún hundimiento, alguna protuberancia que solo observemos. Y posteriormente, ¿qué más vamos a buscar? ¿Cómo está ese pezón? ¿Sí? Hay mujeres que tienen un pezón que se conocen como pezón umbilicado o hundido. Ellas nacen así, son mujeres que van a tener problemas para amamantar. Pero hay ejercicios que ustedes les pueden enseñar de manera muy temprana para que ese pezón se bote o se brote o se le facilite la lactancia en un momento dado. Son ejercicios, bueno, esto no es parte de la inspección, eso para que se lo comenten a la paciente, en donde van a tomar la parte del pezón umbilical y van a hacer este movimiento.
realidad de que lo bote, ese pezón se va a volver a guardar, porque así está, así es su anatomía, pues vamos. Pero podemos sacarlo y es necesario enseñarle a la paciente a sacarlo, porque con eso vamos a evitar que haya infecciones, que haya una buena higiene de ese pezón, que no esté siempre ese pezón encerrado y acumule secreción, porque eso puede derivar en infecciones, ninguna en cáncer, porque ese es un pezón que anatómicamente es normal, pero hay que enseñarle a hacer los ejercicios para la limpieza de su pezón. Pero bueno, en el caso de la paciente que nos dice ella, pues no, yo no lo tenía así y de repente se me está hundiendo, está cambiando de dirección, ¿verdad? Yo lo tenía derecho y de repente ya se está haciendo hacia un lado. Ah, bueno, eso es lo que nosotros vamos a observar. Ese es un dato de sospecha. Si la paciente a mí me dice, yo no lo tenía así y hace unos meses empecé a notar cambio de dirección o que se está hundiendo, es un dato de sospecha. ¿Por qué? Porque puede haber algún tejido tumoral que esté traccionando ese pezón, ¿sí? Entonces, por eso se considera un dato de sospecha. Y la retracción de la piel, cuando puede haber algún hundimiento de la piel, así lo vamos a ver. Nos pasa mucho que las mujeres, por ejemplo, pues si la mujer se observa, pues que gire al espejo, ustedes le van a pedir que gire, ahorita hay ciertos movimientos que le van a pedir en donde se puede ver este tipo de hundimiento o retracción en la piel, que pasa exactamente lo mismo que con el pezón, puede haber alguna lesión tumoral que esté traccionando la piel en esa zona. Los cambios de coloración en la piel. Esto es un dato que si ustedes lo encuentran en una paciente, bueno, puede haber inclusive mastitis mamaria que puedan generarnos este tipo de piel gruesa o que le llaman como piel de naranja. Pero si fuera por un cáncer, estamos hablando que es un cáncer que está en un estadio ya muy avanzado porque ya infiltró la cadena ganglionar que alimenta la piel. Entonces estaríamos hablando que es un dato ya pues realmente de mucha sospecha y en un estadio avanzado. Pero puede haber otras causas que condicionen el engrosamiento temporal de la piel, ¿verdad? Agudo de la piel, que pueden ser las mastitis. Entonces, pues también hay que buscar esos cambios en la piel. La salida de secreción de alguno de los pezones. En la exploración al final se exprime un poquito el pezón y si notáramos que hubiese alguna secreción del pezón, pues puede considerarse un dato de sospecha. Que en el caso de las secreciones, en realidad, si esa secreción es bilateral, es decir, sale por los dos pezones, es solamente si ella se exprime, o inclusive puede ser espontánea, que la paciente se despierta y manchó la ropa interior, pero si esa secreción es clara y alina, como si fuera tipo calostro, pues no es una secreción que nos condicione sospecha, ¿sí? Habría que buscar cuál es la causa, porque si la paciente no está amamantando, pues no es normal. Hay que buscar cuál es la causa, que puede haber muchas causas para ese tipo de secreción, pero la secreción que nos puede condicionar una sospecha es aquella secreción que es solo por un pezón, que es sanguinolenta, que es oscura. Esa secreción sí se considera un dato de sospecha y puede ser espontánea o si se exprime la paciente. Ahora sí, en la parte dinámica, voy a pedirle a la paciente que levante los brazos, ¿sí? Y la voy a observar. O le voy a pedir a la paciente que cuando lo haga en casa, ella se observe. Aquí que podría brincarlos, que de repente se vea un abultamiento que no se veía cuando ella traía los brazos hacia abajo o alguna retracción de la piel, que es muy frecuente en el movimiento de los brazos. Que ponga sus brazos en la cintura y haga una inclinación hacia el frente en la búsqueda de los mismos signos que vimos anteriormente. Aquí lo que es muy común ante esos movimientos son los hundimientos, que la paciente se ve normal, no ve ningún cambio, pero de repente al haber ciertos movimientos, cierta parte de la zona del tejido mamario se hunde de la mama. Nosotros, cuando la paciente viene a la mastografía, hemos encontrado los técnicos radiólogos que son quienes hacen la mastografía, que cuando la paciente eleva sus brazos para ciertos posicionamientos que hay que hacer para la mastografía, se detectan estas situaciones de hundimientos. Pero la paciente también lo puede observar. No debe haber ningún tipo de hundimiento ni abultamiento en los movimientos. ¿Con qué dedos debo de explorar? Pues generalmente con los 3 dedos medios porque tienen mayor sensibilidad y voy a imaginar un cuadrante en toda mi mama con la intención de no dejar de revisar ninguna parte del tejido mamario. Idealmente la exploración, en el caso de ustedes, la tienen que hacer sin guantes,
porque se pierde la sensibilidad, y la sensibilidad en el caso de la exploración es muy importante. Porque ustedes pueden encontrar zonas que no son nódulos, pueden ser solamente induraciones, zonas duras. Es importante tener cierta práctica en hacerlo, porque puede haber ciertas zonas que son tejido mamario y que pueden confundir a la paciente o a ustedes si no tienen esa habilidad para estar haciendo las exploraciones, y que en realidad no es nada malo. Hay que saber identificar en esa exploración cuando algo es normal y cuando algo ya deja de serlo. Por eso es importante insistir en la autoexploración mamaria mensual entre el 7º y el 10º día, porque es la única manera de que nosotros identifiquemos lo que es normal en nosotros y cuando algo deja de ser normal, y entonces acudir a pedir apoyo. Idealmente vamos a recostar a la paciente, vamos a colocarle, podemos colocarle una sábana o no colocarle nada con la intención de que se sobreexponga el pecho para poder palpar de mejor forma. Hay 3 formas de hacerlo, pueden hacerlo de arriba para abajo, de afuera hacia adentro, o de manera circular, empezando por el centro hasta el término de la mama. Es importante comentar que hay mujeres que tienen tejido mamario accesorio, es decir, aparte de la mama, tienen un poco más de tejido mamario como por debajo de la axila o en la axila. No sé si ustedes han notado algunas mujeres que de repente se les sale mucho un gordito, y a lo mejor ella no es gordita, o a lo mejor sí, pero es mucho lo que se sale. Bueno, es muy probable que esa paciente tenga tejido mamario accesorio, ¿sí? Ese como gordito que se sale afuera de la mama. Y así nació, pues, pero es una zona que también la paciente tiene que enseñarse a revisar, porque al haber tejido mamario ahí, pues hay el mismo riesgo que puede haber en el tejido mamario que está dentro de la mama, pues vamos, entonces hay que saber identificarlo. Cuando el técnico radiólogo la posiciona, pues él se da cuenta y tiene que meter todo ese tejido mamario dentro de la mastografía para que salga todo el tejido mamario, y a la paciente se le tiene que enseñar a revisar, y yo tengo que saber identificarlo porque tengo que revisarlo también en mi exploración clínica mamaria. Incluso las pacientes cuando se embarazan, cuando amamantan, esa zona se pone y se siente igual que el resto del tejido de la mama. Bueno, ya revisé toda la mama en la búsqueda de las lesiones que vimos, nódulos, distorsiones, cambios en la piel, de la textura de la piel, algún tipo de secreción en el pezón. Y también vamos a revisar la zona clavicular. En realidad, la zona que iniciamos revisando es la axila. El tejido mamario, la zona ganglionar más cercana es la que está en la axila. Entonces, en el caso de una metástasis que hubiese a tejido ganglionar o a cadena ganglionar, en donde primero se va es axila. Entonces, por eso es importante que en la revisión ya revisé todo el tejido mamario y posteriormente tengo que revisar axila en la búsqueda de algún crecimiento de algún ganglio. Y posteriormente, pues ya me voy a revisar zona supraclavicular, infraclavicular e intramamaria, porque tenemos todas esas cadenas ganglionares ahí, y en el caso de una metástasis. Pero lo más común o más frecuente en el caso de que hubiese una metástasis así temprana, pues va a ser en sobreaxila. Entonces hay que saber revisarla. El brazo de la paciente tiene que reposar sobre nuestro brazo sin hacer fuerza para que ustedes puedan palpar bien si hubiese algún crecimiento de algún ganglio, porque si no, pues ella se fuerza y se pone el músculo y no sienten nada, ¿no? Y bueno, revisamos axila y al final se hace una expresión suave, gentil del pezón con la finalidad de que veamos si hay alguna secreción del pezón. Lo mismo se le va a pedir a la paciente que haga al término de su revisión. No sé si hay alguna duda, chicos. Sí, aquí les dejo nuestros datos. En realidad nosotros pretendemos que nos manden a todas las pacientes dentro del rango de edad, es decir, de 40 y más. Ya ni siquiera les digo de 40 a 69. Lo único que tenemos que identificar es que sea mujer, que tenga 40 años, que nunca se haya hecho su mastografía o tenga más de un año de haberse hecho su última mastografía. Todas aquellas pacientes con las que ustedes tienen contacto, sus familiares, sus mamás, derívenoslas.
Es importante iniciar el tamizaje por mastografía en la búsqueda de lesiones. No debemos de esperar a que la paciente tenga una molestia en el seno para acercarse. Pero efectivamente, si ustedes ya identifican aquí una paciente que ven en algún sitio del hospital que tenga algún cambio ya en el tejido mamario o alguna molestia, mándenla. Nosotros tenemos citas vía telefónica, pero también recibimos pacientes de forma espontánea siempre. Abrimos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6:30 de la tarde, trabajamos de forma continua, no interrumpimos, pero solamente de lunes a viernes. Y trabajamos solo sábados y domingos y días festivos oficiales, no, se cierra la unidad. Pero pueden mandarnos pacientes que tengan cualquier cambio o molestia en sus senos, pero también aquellas que no los tienen, ¿no? Nos interesa mucho aquellas pacientes a las que hay que tamizar de forma normal. Ya estando con nosotros hablamos de la importancia de que acudan año con nosotros. En realidad, si nosotros tuviéramos, la estadística que tuviéramos de cáncer de mama fuera pura de tamizaje, estaríamos hablando de las 1080 pacientes que hemos diagnosticado. Yo creo que no llegábamos ni a 50, que fueran tamizaje puro. ¿Esto qué quiere decir con esto? Que el resto son pacientes que han llegado con nosotros porque presentan o refieren alguna sintomatología mamaria. Esa es la razón por la que se acercaron. Me refiero de las diagnosticadas con cáncer de mama. Y eso ya se conoce como diagnóstico, una mastografía diagnóstica. Es decir, ya no de tamizaje puro. Porque acuérdense que tamizaje es que la paciente mayor de 40 años se acerca a realizar su mastografía, pero ella está aparentemente sana, no tiene ninguna molestia. ¿Sí? Pero la mujer generalmente se acerca. ¿Cuál es la causa que ustedes creen más común de consulta mamaria? ¿Cuáles creen que sea? No. No. Dolor. La mastalgia es la causa más frecuente de la consulta mamaria. En cuanto a la mujer le duele, tengo algo. El dolor no es un signo para pensar en cáncer de mama. En una etapa muy tardía, que hay metástasis, sí. Pero en una etapa temprana, nunca van a tener dolor. La mastalgia está condicionada por el estímulo hormonal. Esa es la realidad sobre el tejido mamario. Eso es lo que les condiciona dolor. Y en el ciclo, ustedes lo notan, en el periodo preovulatorio premenstrual van a tener dolor por la congestión mamaria, por el estímulo de las hormonas. Pero en realidad no es un signo. Pero es la razón por la que muchas mujeres se acercan. Entonces, después podría ser la que palpan un nódulo. Esa puede ser otra razón. ¿Sí? Los nódulos benignos son muchos. O sea, es decir, la patología mamaria benigna es mucho más frecuente que la maligna. Pero a quien le toca determinar si es bueno o es malo, pues son a las unidades como la nuestra, ¿verdad? La paciente no puede decir, miren, el día de ayer tuvimos una paciente que le hicimos una biopsia hace 2 años, donde de una mujer de 50 años, 48 años cuando se hizo la biopsia, y le hicimos biopsia, salió que era un fibroadenoma mamario, se canalizó, se refirió al Hospital de la Mujer, a la clínica de mama, porque aquí tiene una clínica de mama que se encarga de toda aquella patología mamaria benigna, del manejo y la vigilancia, y esa paciente nunca acudió y regresó con nosotros y su lesión ya medía, no me acuerdo, pero era muy grande, ocupaba todo los cuadrantes externos de su mama izquierda. Era una lesión muy grande. ¿Por qué llegar a eso? Entonces, no es necesario, en realidad. Yo entiendo que puede haber muchos factores sociales y económicos que puedan impedir que la paciente llegue con nosotros. Pero si ustedes llegan a identificar en donde ustedes anden, acuérdense que hay una unidad que es gratuita, que tiene 3 mastógrafos digitales fijos, porque eso es una gran ventaja, el que hay un mastógrafo fijo en comparación con un mastógrafo que anda en un camión móvil. La calibración y toda esta parte que tiene que verse antes de iniciar los días, porque nosotros tenemos en la unidad una física médica que se encarga de todo lo que tiene que ver con calibración respecto al peso y a la radiación. Porque acuérdense que al hacerla, no sé si ustedes lo han visto, pero en una mastografía hay una compresión del tejido mamario, que eso es lo que puede ser molesto para la paciente. Inclusive puede ser una razón por la que la paciente no se acerca.
pero es una compresión que sí es molesta, pero que dura segundos, ¿no? Y nos da la oportunidad de poder hacer un diagnóstico adecuado. Nada comparado que tener que lidiar con un diagnóstico ya y el camino, que no es fácil el tratamiento, de sobrellevar, ¿no? Y el impacto que puede tener. Entonces, en realidad vale mucho la pena, que es un estudio rápido y que tengo que resaltar que en la unidad tenemos técnicos radiólogos que están capacitados en todo lo que es posicionamiento mamario. No es lo mismo que les haga una mastografía en un gabinete en donde el técnico radiólogo hace de todo y no sé qué tanto adiestramiento tenga en toma de mastografías, ¿no? Y en posicionamiento. Y entonces nuestros técnicos, pues eso es lo único que hacen, mastos, y se han ido a capacitar al INCAN y vienen de allá para acá, sobre todo lo que es posicionamiento mamario, para garantizar que esa mastografía esté bien tomada y que sea sobre todo el tejido mamario, ¿verdad? Que esté todo incluido, que no se haya quedado nada afuera. Posicionar a una paciente no crean que es tan sencillo, porque las características de una paciente es chaparrita, que si está gordita, que si está muy alta, que si tiene mucho tejido mamario, que si tiene poquito, es todo un arte posicionar a una paciente. Y qué mejor que lo haga gente que está calificada. Y también nuestros médicos radiólogos pues tienen mucho adiestramiento en intervención mamaria y solo ven mastografías y ven y ven y ven y ven y ven. Son expertos en esa parte. Entonces, acudir a la unidad tiene muchas ventajas y no tiene costos para la paciente. Entonces, tenemos, bueno, aquí están los datos de la unidad. También ya tenemos un teléfono vía WhatsApp, pueden hacer su cita, ahí está. Pero insisto, pueden llegar de forma espontánea también. Es decir, si ustedes identifican aquí una paciente que viene de Arteaga, que viene de Tierra Caliente, que viene muy lejos y que hizo muchos esfuerzos para llegar acá, pues mándela, la vamos a atender. Si en algún momento algo se atorara con ella, búsquenos, estamos aquí Lupita y yo, estamos adscritas allá a la UNMedicam, con gusto atendemos a quien ustedes nos deriven. Y pues, si ya no hay preguntas, nos vamos con rapidito. Bueno, en los talleres tenemos dos maniquís, mis compañeros Guadalupe Martínez y el pasante de Servicio Social de Enfermería Jesús, cada uno con un maniquí, los vamos a invitar a pasar. Estos maniquís están diseñados de tal manera que tienen todas las lesiones que yo les hablé. Traen nódulos, traen distorsiones, traen cambios en el pezón, traen ganglios, y la intención es que ustedes los utilicen para que identifiquen las lesiones, ¿sí? Imagínense que es una paciente. Con todo lo que ya les acabo de comentar, vamos a hacer ahora la parte práctica. Nos vamos a ir rápido, chicos, porque nosotros también tenemos pacientes allá. Para quien guste pasar, ojalá sean todos, pero si no, pues a quien guste pasar, aquí los apoyamos para poner en práctica esto que acabamos de escuchar. Agradecemos a la maestra Úrsula por su excelente ponencia, por la cual hacemos entrega de su constancia. Un aplauso.
que sanguinolenta, ojo que ya nos está mencionando algo, ya no es normal y ahí sí hay que acudir con este, a consulta, porque primero lo que se les hace a pacientes que ya son mayores de 40 años, se les deriva primero a su mastografía. De la mastografía, si la mastografía no sale como tal, bien, porque nosotros le tenemos clasificadas en una escala de BIRATS, donde BIRATS 0 no es concluyente, y entonces se les llama al ultrasonido. Ya el ultrasonido es una técnica de imagen basada en recepción y producción de ondas sonoras. Entonces ya se les hace, y si el médico radiólogo lo determina, ya vamos a intervenir con biopsia, ya por ecografía, ya por ultrasonido. Y por ejemplo, en este caso, después de cierto tiempo de que se deja la lactancia materna, sabemos que ya no es normal la salida de algún líquido por el pezón, a menos que haya alguna alteración hormonal. En dado caso de que ya se haya realizado alguna detección hormonal y aún haya esta activación, a lo mejor dentro de las glándulas mamarias y haya secreción, se puede acudir a la clínica. Sí, exactamente, para lo que no es normal en la mama, por ejemplo, secreción después ya de que tú te hayas terminado de amamantar, no es normal, porque si algo ya está pasando ahí, también las tumoraciones sí tienen mucho que ver, también se los mencionaron en la terapia hormonal y todo eso, porque por eso se forman las tumoraciones benignas, por los cambios hormonales que tienen ustedes las mujeres a lo largo de la vida. Sí, por eso es un show ser mujer, la verdad. ¿Cuánto tiempo después de que dejan de amamantar tiene que dejar de producir la leche? Eso sí no lo recuerdo, pero aproximadamente 6 meses después, ya que se empieza a regular las hormonas. Y por ejemplo, en este caso llegamos a tener una paciente que es mucho menor de los 40 años, sabemos que existe ahorita mucho lo que son los embarazos adolescentes, también se pueden canalizar en este caso en alguna, sobre todo cuando hay factores de riesgo, factores de la familia. Sí, porque, o sea, se puede manifestar en cualquier edad, pero eso también lo va a determinar el médico. Ajá, sí, la consulta porque nosotros tenemos un ginecólogo, una ginecóloga con su especialidad en oncología. Ella es la que va a determinar si necesita mastografía para poder valorar esa mama. Y de acuerdo a eso, ya se empieza a derivar el tratamiento, pero ya se refiere si es malo o es benigno. Si es benigno, por ejemplo, todos los que terminen tumoraciones en OMA son benignos y todos los que terminen en osteosarcoma, sarcomas, entonces ya son malignos. Dependiendo de la malignidad, ya sí se les deriva. Hay una escala, por ejemplo, que también se utiliza aquí en mama, se divide en estadios. Estadio 1 se empieza a desarrollar, en el estadio 2 se empieza a desarrollar una tumoración ya a través de displasia. Eso también es algo muy importante. Ya una vez que nosotros hayamos terminado la autoexploración, vamos a revisar lo que son los ganglios. Esto lo vamos a realizar con cierta técnica, porque por ejemplo nosotros no podemos hacerla nada más simplemente. Necesitamos tener nuestro brazo como en cierta relajación. Nosotros lo que hacemos, mira, pues tu brazo. Vas a poner tu floquita, y le sostenemos nosotros el brazo y empezamos a tocar la axila. ¿Por qué se les hace hincapié en este tipo de cosas? Porque si nosotros no relajamos el brazo, se puede llegar a activar el músculo pectoral y entonces se pierde como tal esa sensibilidad y entonces lo que estás tocando es músculo. Ajá, exactamente. Porque si nosotros nos vamos etimológicamente a lo que es el cáncer, es una replicación de células anormales. Y ya que es cómo se empieza a diseminar a través de la metástasis. Y el primer lugar donde siempre agarra el cáncer son los ganglios linfáticos. De los ganglios linfáticos se empiezan a enviar sus antígenos y ya cuando se empieza a ver la metástasis avanzada en todo el cuerpo, que a los pulmones, al cerebro, a los huesos. Por eso es muy importante, creo que sí. Sí. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Van así? Lo vamos a realizar con los mismos 3 dedos, igual con el brazo lo más flojito que puedan y vamos a empezar a tocar toda la axila, porque es donde se empiezan a agarrar, luego sí nos llegan con las bolitas y así hinchadísimas, pero no siempre es el cáncer. Otros vienen con infección, o sea, ¿de dónde salió esa infección? ¿Quién sabe? Pero sí puede llegar a ser eso. Sí, nada más nosotros les sostenemos. Lo que nosotros le hacemos nada más es sostener desde el codo y empezamos a tocar. O sea, relajamos y ya nada más igual con 3 dedos, sí, con los dedos. O puede ser en círculo para que no dejes nada sin revisar en la axila. Es que no es lo mismo. Sí. De todos modos, igual lo puedes realizar aquí. Puedes tocar y aquí de todos modos se siente con cierta presión para que puedas llegar a... ¿Ya sentiste? Eso es exactamente lo que deben de buscar. Igual también esta axila también tiene se presenta con más características. Luego también ya llegan como con moretones, pero es como si les hubieran pegado, pero no les pegaron. También pueden llegar a aparecer enrojecimiento, que la mama se puede llegar a sentir caliente, o pueden llegar a presentar otros síntomas.
pero algunos ya son de infección y otros ya son de mama. Por ejemplo, sentir caliente y ya presentar fiebre ya es signo de que algo ya está habiendo infección ahí. También la inflamación, también es síntoma de infección. Al final, cuando se hace lo de infección, ¿cómo es Ah, como lastimarlo? también, nada más, por lo general ellos se lo realizan, pero nada más es una presión leve y se empieza a salir automáticamente la secreción, pero también depende mucho. Por ejemplo, en este maniquí, cuenta con el pezón hundido y hay que hacerlo. Ujú. Y es cuando se les empieza a dar los masajes y todo eso para que el pezón se empiece a recuperar. Y ya también se empieza a palpar lo que son los ganglios, la área articular, supraarticular e infraarticular. Y es cuando ya también tienen que tocar todo, porque también el sistema linfático pues va desde el cuello, empieza, sí, pasa por las clavículas y después va por las axilas. En la que una le hace de un lado y otra del otro. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta hasta este momento? Bueno, igual, pues cualquier cosa y se encuentra la UNEM Medicam, nosotros no cobramos la mastografía, todos nuestros procedimientos son gratis, igual la mastografía. Nosotros, aunque ustedes cuenten con alguna afiliación al IMSS, ISSSTE, SEDENA o con cualquier afiliación, se les puede realizar su mastografía completamente gratuita para que traigan a sus familiares. ¿Sale? Muchas gracias. No, ¿de qué? A ustedes. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, es que quieren que vea cómo ¿Quieres? Pues mira, pues sí, lo primerito que es para nosotros realizar la autoexploración, son primero dos fases. Primero lo que va a hacer observar, ya después empiezas a tocar, fase observacional y fase dinámica. Ya primero para la observacional, de forma rápida, nos vamos a colocar frente al espejo, solo con las manos a los costados, y después empezamos a alternar con las posiciones, porque de acuerdo a cada posición puede revelarte ciertos signos y síntomas. Por ejemplo, las manos aquí arriba, si tú cuando tú estiras, puede haber una pequeña retracción en la piel, algo está jalando desde adentro, puede ser una pequeña tumoración o algo que ya de plano no esté bien ahí. Manos aquí arriba, manos a la cintura y con cierta inclinación hacia adelante, izquierda, derecha. Y ya cuando se terminaron de revisar, pues, de forma solo para ver, ya también te puedes dar cuenta de ciertos signos y síntomas, y aquí incluso hasta los puedes ver. Obsérvalo y dime qué crees que no es normal. Ajá, sí, esa es la famosa piel de naranja porque tiene un engrosamiento de la piel. Aquí tienes dos síntomas, dos signos, lo que es la piel y lo que es el pezón. Ajá, exactamente, también eso es muy importante que lo observes. La retracción del pezón y la piel de naranja, porque desde ahí, desde ese momento, ya te está indicando que algo no está bien. También pueden llegar a llegar como como si se parecieran a los moratones, a los hematomas, pero este es diferente, porque este es más rojizo y se les llegan todos, se les forman toda la mama. También pueden llegar con mastalgia, pueden llegar con comezón, pueden llegar a sentir la zona caliente, pueden llegar a sentir